tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Semanas, porque son, 8 semanas, porque faltan 7 semanas de grupos pequeños, va a ser algo que vamos a ver tanto en la predicación aquí los sábados como en los grupos pequeños. Vamos a dividir el estudio en dos partes. En los grupos pequeños vamos a ver el Salmo 23, versículo por versículo. Vamos a estudiar las bondades del Señor, la presencia del Señor, ese Dios presente, con el cuidado, la protección, la guía, como gran pastor que es de nosotros. Y en la predicación vamos a ver la otra cara de la moneda, como llamo yo. ¿Qué es lo que el Señor nos pide que hagamos cuando estamos en su presencia, cuando somos sus hijos, cuando estamos siendo apartados para sus propósitos y para la gloria de su nombre? La predicación la vamos a enfocar en personajes bíblicos. Entonces vamos a ver algunos pasajes de los personajes bíblicos que han experimentado una presencia de Dios en sus vidas y cómo han enfrentado ciertas situaciones de la vida que nos ayudan a nosotros también a afrontar las nuestras. Hoy nos toca hablar de un personaje que vivió un momento enorme, ¿verdad?, en la presencia del Señor, el profeta Elías. Recordamos que Elías fue un profeta del Señor. Antes de entrar en materia, quiero hablar un poquito de quién es Elías. ¿Quién era Elías para podernos ubicar? Elías fue un profeta llamado a combatir la idolatría, las injusticias, en un tiempo donde el asunto en Israel era muy, muy complicado. O sea, digamos, de una de las épocas de más decadencia espiritual que vivió Israel. Había un reinado había un rey llamado Acab, que fue fatal. El hombre fue error tras error. Fue una de las etapas de la historia del pueblo de Israel en su etapa del reino dividido, muy complejas para ellos. Y para peores, como se juntó el hambre con las ganas de comer y se casó con una señora que se llamaba Jezabel, que era una persona pues no judía, y entonces, o no israelita, no es del pueblo, una señora que adoraba a los dioses, a Baal, a Será, y provocó mucho de esa relación que el pueblo de Dios se desviara y viera en esos dioses, en el dios Baal, pues una forma de adorar a un Dios no real, y darle la espalda al Señor. Elías, por su parte, fue llamado a poder, digamos, exhortar al pueblo del Señor a que dejara esa idolatría y que volviera sus ojos al Señor. Elías fue un héroe de la fe. Elías fue un hombre de muchísima oración. Recordamos pasajes como cuando él oró y el Señor trajo una sequía, y después vuelve a orar y termina la sequía. En medio de esa sequía, Elías es enviado por el Señor hasta Sarepta, donde se encontró una viuda. Recordamos la historia, que pudo proveer el Señor en medio de la escasez. Hizo muchos milagros por medio de su fe y su oración.
resucitó o provocó el milagro de resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Fue alimentado por los cuervos cuando estuvo en el arroyo de Siquén. Así que es una persona que es un ejemplo para nosotros hoy en día. El momento más memorable, el momento cumbre del ministerio de Elías fue cuando tuvo ese enfrentamiento con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ahí les traigo unas imágenes para recordarnos, porque esto sucede precisamente antes de lo que voy a predicar el día de hoy. Viene la sequía, él viene a terminar la sequía y inmediatamente se da una situación donde hay un enfrentamiento entre los seguidores de Baal y la esposita esta de Acab. Y entonces se los reta a que haga un sacrificio. Ellos hacen su sacrificio, Elías hace el sacrificio al Señor y los reta a que el Dios que levante fuego del sacrificio es el Dios único y verdadero. Entonces se sucede ahí un milagro. El Señor levanta fuego después de que Elías manda echarle agua inclusive a donde estaba el holocausto. Él, después de haber experimentado ese milagro y esa enorme victoria delante de los 450 profetas de Baal y delante de la reina, entra en una crisis tremenda, entra en un momento de debilidad inexplicable. Ahora vamos a ver parte de eso. Entra en un miedo y un temor tremendo y él huye de la presencia del Señor. Y acá está el versículo principal de la enseñanza del día de hoy, aparece en sus pantallas. La palabra del Señor dice en 1 Reyes 19:13: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. ¿Cómo encontramos ese contraste, verdad? De el ungido del Señor, ese profeta del Señor, siendo fuerte, siendo valiente, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre tremendamente usado por el Señor, una persona que disfrutó de una relación personal con Dios. El Señor se lo llevó al cielo, pero entra en un estado de debilidad, de temor, y huye. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Por eso al título le puse: si huyo, Dios sigue presente. Y eso es lo que vamos a ver y desarrollar el día de hoy. Así que oramos para ponernos delante del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de estar en tu presencia de nuevamente. Gracias por el tiempo que hemos podido ser dirigidos a la alabanza. Ahora nos aprestamos a escuchar de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos prepares mente y corazón, Señor. Ayúdanos, venimos dispuestos, pero la carne es débil. Así que te pedimos que por favor nos des concentración y que nuestro corazón esté abierto para recibir tu palabra, entendiendo que no se puede quedar nada más en escucharla y entenderla, sino que tenemos que llevarla a la práctica. De mi parte, Señor, yo te pido que me unjas nuevamente, me vistas de blanco. Doble porción de misericordia necesito, Señor, porque me atrevo a exponer tu palabra, que es perfecta e inerrante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a ver hoy el bosquejo ideal para muchos de ustedes con 2 puntos nada más. Entonces, son 2 verdades y las vamos a desarrollar de diferente forma. La primera verdad que encontramos en este pasaje, y de hecho ya lo podemos establecer por lo que ya hemos visto como parte de la introducción y lo que les hablé del contexto, es que nosotros vemos en la vida de Elías una verdad que en nuestra condición humana, incluso en aquellos que son fuertes espiritualmente, maduros espiritualmente,
así como Elías, podemos todos experimentar debilidad, dudas, temor, y podemos huir de la presencia del Señor. Por eso que en el primer punto dice, todos tenemos momentos de debilidad y huimos de la presencia del Señor. No se extrañe si le pasa, porque si le pasó a Elías, que el Señor se lo llevó al cielo, no le va a pasar a usted y a mí. Verso 4, seguidamente del que ya leímos, dice lo siguiente: después de que huyó y se fue de donde estaba a Beerseba, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Pasó seguido y se fue para el desierto, y se sentó bajo un solitario árbol de retama. Y vea lo que dice ahí: y pidió morirse. Elías, hombre de fe, hombre de oración, hombre tremendamente usado por el Señor, llega en un momento donde se deprime, no solamente huye, y le pide al Señor y le dice al Señor que se desea morirse. ¿Qué cambio más curioso? Nos tiene que llamar la atención ese cambio tan radical. Es que eran en el mismo tiempo donde había tenido el triunfo más grande de su ministerio, en el Monte Carmelo, y después sale huyendo y con un gran temor. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar en momentos cumbres a nivel de nuestra cercanía con Dios, de nuestra madurez espiritual, de nuestra situación espiritual, y en pronto otro huir, tener temor, tener dudas, salir corriendo o deprimirnos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el pasaje nos lo muestra, como este hombre valiente, este hombre de fe, este hombre de oración pasa de hablar con autoridad delante del rey, pasa de hablar con autoridad delante de los profetas de Baal, un hombre que ha demostrado toda su vida ser fuerte, pero de un pronto a otro se llena de miedo. ¿Por qué este cambio? Porque nos puede pasar a usted y a mí. En el contexto tenemos la respuesta. Si nos vamos atrás en los capítulos anteriores, vemos a un Elías muchas veces diciendo: la palabra del Señor vino al profeta Elías. Pero ahora él toma una decisión y no dice por ningún lado que la palabra del Señor vino a Elías para tomar una decisión. No vemos a ese hombre de oración, como por ejemplo cuando oró porque hubiese sequía y después oró para que hubiese lluvia. No vemos a Elías orando antes de salir corriendo. No vemos a Elías, el hombre de fe que sabía que el Señor iba a manifestar su poder en el Monte Carmelo. No vemos a Elías confiando en el Señor de que él iba a hacer un milagro. No encontramos nada de eso. Lo que sí encontramos, mis hermanos y mis hermanas, es que él tomó el asunto por su cuenta y no fue al Señor para que viniera palabra del Señor al profeta Elías, como había sucedido apenas capítulos anteriores. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es lo que nos sucede a nosotros. Nos sucede como a Elías. Elías, en lugar de ir a Dios, confió en su capacidad, en su decisión, en su mente, en su intelecto. En lugar de ir a Dios, se puso todo asustado con la viejilla Jezabel. En lugar de pensar en Dios, en su poder, pensó en lo que iba a hacer la reinita. En lugar de pensar en el respaldo de Dios que había recibido toda su vida, pensó en las amenazas de la doñita. En lugar de pensar en todos los milagros que había presenciado, piensa en la dificultad que estaba viviendo. Y eso es lo que nos sucede a usted y a mí todo el tiempo. Cuando llegan momentos complejos en nuestra vida, cuando llegan momentos de desesperación, esos momentos nos desestabilizan y pasamos de ser personas de fe a personas temerosas. Porque no vamos
donde el Señor a recibir palabra de Él. Entonces nos volvemos como Elías en ese momento. En lugar de confiar en Dios, nos vamos a ver el problema. En lugar de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha provisto, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guiado, en lugar de recordar los milagros que han sucedido en nuestra vida, en lugar de recordar de dónde nos sacó, nos enfocamos en la situación, y en el dolor, y en la pena, y en lo que sea. Y eso hace que nosotros huyamos de la presencia del Señor. Y pasemos a huir, de ser hombres y personas de fe, a huir y irnos para el desierto. Advertencia, mis hermanos y mis hermanas, vea, es muy fácil desenfocarnos. Es muy fácil perder la fe y huir. Es muy fácil que nos pase lo que nos pasó o que le pasó a Elías. Y otra verdad, a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Entonces, número uno, no se sienta culpable si le está pasando. La diferencia va a estar en cómo usted reacciona si le pasa. Esa es la diferencia. Yo digo que la Biblia se explica así sola. La Biblia confirma y se explica así sola. Entonces, Santiago 5:17 dice, confirma lo que acabamos de decir. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre de debilidades como usted y como yo. Tal cual. Punto número 2 y final. Oiga, 10 para las 7, ya estoy en el último punto. Punto número 2. ¿Cómo manifiesta Dios su presencia cuando usted y yo huimos? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Qué es lo que hace? Bueno, muchas cosas de las que vamos a ver ahora ya las sabemos, otras no tanto, imagino yo. Pero lo primero que hace es que se va a mantener fiel. ¿Por qué? Porque por amor a su nombre, Él es un Dios fiel. Eso no va a cambiar. Él se ha manifestado y se ha revelado como un Dios fiel. Y por lo tanto se va a mantener fiel. Eso no tenemos duda. Lo que vamos a abundar aquí, darle profundidad, es cómo Él manifiesta su fidelidad en el momento en que usted y yo huimos. Para poderlo reconocer. Para poder nosotros detectar su presencia en nuestras vidas. Verso 5 en adelante. Aparece en su pantalla. Voy leyendo en continuidad con lo que ya hemos leído. ¿Qué sucede? Él huye, deja a su sirviente en esta ciudad y sigue para el desierto. Y llega al desierto y llegó a donde fue que llegó, donde estaba un árbol, y se sienta ahí. Entonces el verso 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre unas piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Vamos por partes. Primero, vimos en el primer punto que Elías, usted y yo nos parecemos en algo, no en que somos profetas, nos parecemos en que caemos en debilidad y que salimos huyendo de ese viejillo. En eso nos parecemos, ¿verdad? Estamos claros. Pero nos parecemos en otra cosa más, que es una bendición, en que tenemos, usted, Elías y yo, tenemos al mismo Dios. Y es un Dios fiel. Y ha prometido cuidarnos. Este pasaje podemos ver la manifestación de la presencia de Dios en el cuidado del profeta Elías, de una forma maravillosa, de una forma personal. Él satisfaciendo
las necesidades del profeta, necesidades físicas puntuales y que muchos pensarían que son necesidades menores. Porque qué fue lo que dice ahí. Envió un ángel, ojo, ¿y qué hizo el ángel? Dice que le dio pancito para que él comiera, bebiera y durmiera. ¿Cuál fue el cuidado que Dios le dio en medio del desierto, donde no había nada? Comidita, agüita y dormidita, por medio de un ángel. ¿Qué cantidad de detalles encontramos en este pasaje, verdad? ¿Por qué digo cantidad de detalles? Porque vea, el pancito que le dio estaba recién horneado, calientito, no estaba en unas piedras calientes. ¿Cierto, no? Poco de pan horneado sobre piedras calientes. ¿A dónde? En el desierto. Y una jarrita con agua. Nada que iba a tomar agua de un río, no, una jarrita con agua. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El trato personal que Dios tuvo para Elías. Ojo, ojo. En este pedazo del pasaje no estamos viendo nada que tenga que ver con el trato de Dios hacia, ¿cómo se llama? Hacia Acab, ni a Jezabel, ni a los profetas de Baal. Aquí no estamos viendo nada de eso, aquí estamos viendo el trato que estaba dando Dios a Elías. Y voy más allá, aquí no estamos viendo el trato que Dios estaba dando al profeta, estamos viendo el trato personal que Dios estaba dando a la persona, a su amigo, a su hijo, a su siervo, a la persona, a Elías. Y esa es la forma en que Dios muestra que está presente en la vida suya y mía. Yo me puedo imaginar, no, la palabra del Señor no dice eso, pero yo viendo a Dios supliendo las necesidades más pequeñas o más básicas, como una muestra de amor, como una muestra de su provisión, de su bondad y de su presencia, en medio de un momento donde Elías estaba en rebeldía, en desobediencia. Yo me imagino al Señor diciendo: ángel, venga, usted me haría un favor. Usted me haría el favor de atenderme a mi amigo Elías. Él tiene hambre, y él tiene sed, y está cansado. Por favor, dale de comer. Y por favor, mira, prepararle un pancito casero, que es el que a él le gusta, porque a él le gusta comer pancito casero. Y llévele la jarrita, porque a él le gusta tomar café, agüita en jarra, no en vaso, en jarra. Y tóquelo, para que sienta la presencia mía. No es que él está cansado y necesita renovar sus fuerzas. Y yo quiero, ángel, que mi amigo Elías descanse. Yo quiero que él descanse y se reponga. Yo voy a hablar con él, porque yo tengo que hablar con él, porque él está en rebeldía. Yo voy a hablar con él. Yo lo voy a llamar a mi presencia, porque se ha alejado, ha huido. Pero necesito que esté en las condiciones óptimas para que él y yo tengamos esa conversación. En resumidas cuentas, eso es. Mis hermanas y mis hermanas, vean, Dios es un Dios presente. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios personal. Un Dios que se encarga de todas las necesidades de sus hijos. En cuenta usted y yo. Y Él, mi hermano, mi hermana, se ocupará de usted y de sus necesidades, aun sean las más pequeñas y las más básicas, como comer, dormir y beber. Ese es el tipo de Dios que manifiesta su presencia en la vida suya y mía, a pesar de que nosotros muchas veces actuamos con rebeldía. ¿Quiere saber un poco más de cómo Dios suple las necesidades suyas y mías?
matricúlese en un grupo pequeño, que la primera sesión vamos a hablar de esto, porque Dios suple las necesidades. ¿Qué otra cosa vemos en este punto 2? ¿Qué otras cosas vemos como Dios manifiesta su presencia? Dios da el tiempo necesario para que nosotros nos renovamos, seamos renovados, carguemos pilas. Insisto, mi hermano, no podemos perder el contexto y lo que está pasando con Elías. Vea, Elías está en rebeldía, Elías está en desobediencia, Elías huyó, Elías se fue contrario a lo que Dios, o a la voluntad de Dios, actuó contrario a la voluntad de Dios. Elías no pidió dirección, Elías no oró, Elías no pidió fortaleza. Elías no llegó a donde el Señor y le dijo: vea, me están persiguiendo, necesito que me ayude con esta carga. Elías no hizo nada de eso. Ahora, ¿y cuál sería el pensamiento de ese hombre? ¿O cuál sería el pensamiento humano hacia esos momentos donde esos hombres de fe, esas mujeres de fe huyen y caen en debilidad? ¿Qué diría una persona? Está en desobediencia, está en rebeldía, está haciendo todo lo contrario de lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Está yéndose en contra de todo principio cristiano. ¿Qué diríamos, humanamente hablando? Algo así, digo yo, se me ocurre. De ahí, Elías, ¿qué le pasó? De ahí, mano, de ahí, usted no es un hombre de fe. De ahí, Elías, usted no es el profeta del Señor. Usted no es el que enfrenta los profetas de Baal. Usted no era el que le hablaba directamente al rey. Usted no era ese que ora y cuando usted ora deja de llover por años y cuando usted ora vuelve a llover. Ore, levántese. Usted es un hombre de Dios. ¿Dónde están esas oraciones poderosas? Ore, ya oró. Porque el ser humano es así. Porque si nosotros vemos la historia de Elías y vemos nuestra historia, podríamos estar sintiendo nosotros señalados, porque se nos señalan nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras caídas. Pero Dios piensa diferente, porque Dios muestra su misericordia y su gracia. Verso 8. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Para terminar de desarrollar este punto y profundizar en la palabra, nosotros tenemos que conocer el contexto. Cuando vamos a exponer la palabra, tenemos que conocer el contexto. Los que predicamos tenemos que esforzarnos por encontrar aquellas cosas que van a darle sentido a lo que está escrito, sea en el contexto cultural, religioso, contexto geográfico, como les voy a dar por ejemplo. Vea, desde donde estaba este señor de Elías hasta el monte Horeb, el monte de Dios, lo conocemos como el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, habían más o menos 400 kilómetros. Una volada de pata como esas, cualquier persona en esa época era nada. Entonces, perfectamente, sobradamente, holgadamente hacía esos 400 kilómetros, los hacía en 10 días y sobrado, pero duró 40. Ahí hay algo importante. ¿Por qué dura 40? Yo lo que creo y lo que puedo interpretar es que esa era parte del trato de Dios con Elías. Elías necesitaba tiempo. Elías necesitaba caminar un rato por su desierto. Elías necesitaba estar solo. Elías necesitaba reflexionar. Elías necesitaba meditar lo que había ocurrido y lo que había hecho. Necesitaba verse a sí mismo lo que estaba pasando con su vida y las decisiones que había tomado.
Dios le estaba dando al profeta Elías el tiempo para renovarse, para sacar conclusiones de lo que estaba pasando, para meditar en lo que Dios había hecho en su vida, lo que estaba haciendo en ese momento y qué situación o qué aptitud estaba tomando él con respecto a esa fidelidad de Dios que seguía demostrando, esa presencia de Dios que seguía palpando. Yo no sé si esta historia a usted lo refleja en alguna de las cosas. A mí por todo, ahí estoy yo. Y yo me preguntaba cuando hacía la enseñanza, yo creo que una pregunta válida para usted, para cada uno de nosotros. ¿Será que hay un tiempo en estos momentos en que usted y yo tenemos que meditar cuál es la situación con respecto a nuestra relación con Dios? ¿Será que necesitamos más de 10 días de caminar en nuestro desierto para encontrar o para meditar o para entender cuál es la situación con respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas y mis actitudes, mis posiciones y mis decisiones? ¿Será que estás huyendo? ¿Estaré yo huyendo de la presencia del Señor por algún temor, la situación que me está complejando, me está afectando? Y si es así, el Señor nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón y permitir que Dios nos renueve esa necesidad de comunión con Él. Tal vez es un tiempo para cuestionarnos. Usted se cuestiona, yo me cuestiono si realmente vivo en la presencia de Dios y vivo para la gloria del Señor y para la gloria de su nombre. O estoy viviendo para la gloria mía y la de mi nombre. Estás viviendo para tu gloria, para la gloria de tu nombre, para la de Dios. Y si realmente vives una vida de fe y no una vida de temor, una vida de oración y no una vida de dudas. Sigamos, mis hermanos, porque se está poniendo más bonito. Verso 9. Sigue caminando. Cuando llega por 40 días, terminan los 40 días y llega al monte Sinaí. Allí pasó la noche en una cueva, en el monte Sinaí, en una cueva. Y más tarde la palabra del Señor vino a Elías. ¿Qué haces aquí?, le preguntó el Señor. Pregunta relevante, importante, muy profunda. Si repasamos el texto de todo lo que hemos visto desde el tema de los milagros en el Monte Carmelo hasta el momento, es la primera vez que Dios se comunica con Elías. Porque todo el cuidado que el Señor le dio, estando cansado y huyendo y con la preocupación, fue el ángel. El Señor manifestó su provisión, su cuidado y su protección por medio de un ángel, pero hasta ahora le está hablando. ¿Y qué le dice? Las primeras palabras de Elías, del Señor a Elías, ¿qué le dice? Elías, ¿qué haces aquí? No era porque el Señor no sabía dónde estaba. Claro que sabía dónde estaba, si el Señor lo sabe todo. Por supuesto que Él tenía la respuesta, pero no era una pregunta para Dios responderse o entender algo, sino era una pregunta para que Elías entendiera algo. La respuesta no era para Dios. La pregunta tenía el objetivo de que Elías encontrara respuestas, no Dios. Primeramente era una oportunidad de que Elías externara lo que estaba sintiendo. Se hace una pregunta, él se cuestiona, la analiza y responde, o debería responder. Es Dios provocando una conversación. Porque cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, nos quedamos calladitos aquí como haciéndonos que no, mira. Y no vamos al Señor, y no vamos al Señor, y no vamos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos alejados de su presencia. Entonces no estamos orando, no estamos comunicándonos con Él, no estamos teniendo tiempos a solas con Él. Entonces el Señor inquieta tu corazón y te hace una pregunta como esta.
¿Qué haces aquí, Giovanni? Dios está confrontando a Elías. Confrontándolo, ¿por qué? Porque vea, cuando él le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Lo que le estaba diciendo no era a dónde estaba Elías físicamente, sino cuál era su condición espiritual. Elías, no deberías estar aquí. Elías, en esta cueva no deberías estar aquí. Deberías estar sirviendo, deberías estar siguiendo el llamado que te hice como profeta mío. Esa pregunta que parece simple, ¿qué haces aquí, Elías?, es una pregunta relevante para usted y para mí también. Cualquier pregunta que Dios le haga a usted, de fijo es relevante. Pero veamos la relevancia de esta. Porque Dios te puede estar preguntando, ¿qué haces aquí? No me refiero, sí, Señor, es que he venido como la canción, ¿verdad? No, ¿qué haces aquí en tu vida? Se está refiriendo a tu situación espiritual, mi situación espiritual. ¿Qué haces aquí en este momento de tu vida espiritual? ¿A dónde estás? En otras palabras, ¿estás en mi presencia o estás huyendo de mi presencia? ¿Estás en una cueva o en mi presencia? ¿Qué haces aquí? ¿Estás en la cueva del desánimo, de la frustración, del dolor, de los problemas, de la enfermedad? ¿O el problema, la situación que estás experimentando, la enfermedad, lo que sea, está haciendo que estés huyendo de la presencia del Señor? Esa es una buena pregunta para usted y para mí. ¿Será que tus problemas, cuál es tu problema? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? ¿Te estará llevando a la cueva del desánimo? ¿Te está haciendo huir del Señor? ¿Será que tu situación te hizo llegar a terminar en una cueva? Si es así, ese no es tu lugar. Si el desánimo, la preocupación, el dolor, la enfermedad, el problema te llevó a una cueva, no perteneces ahí, porque eres hijo de Dios, hija de Dios. La cueva del desánimo no es tu lugar. El huir no es tu condición. No eres de ahí. No eres del desierto, no eres de las cuevas. Porque tienes identidad, tienes propósito. Sigamos, vamos avanzando. ¿Cómo se manifiesta también la presencia del Señor en nuestras vidas cuando huimos? Bueno, Él nos ordena que presentarnos nuevamente delante de su presencia. Ojo lo que estoy diciendo. Él nos ordena, a Elías le ordenó, y a usted y a mí nos va a ordenar cuando huimos que nos presentemos nuevamente delante de su presencia. Porque no nos va a dejar ahí en la cueva del confort o debajo del árbol del confort donde hay pan caliente y agüita y se puede dormir y llega a los ángeles a atenderte. Ahí no te va a dejar, ni te va a dejar en la cueva de la desilusión. Te va a llamar de nuevo a su presencia porque le perteneces. 11, verso 11 dice: el Señor le ordenó. No fue una sugerencia del Señor. El Señor le ordenó: Elías, salga, preséntese ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, el suave murmullo, se cubrió el rostro con el manto, saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Misma pregunta por segunda vez. Y no me devuelvo de nuevo a decir lo que ya dije. Pero literalmente lo que estamos viendo aquí es que Dios le está ordenando y le está diciendo: Elías, voy a tener un encuentro personal con usted. Dios le dice a Elías: hay una conversación que usted y yo tenemos que tener. Como se lo dice a usted y me lo dice a mí, cuando estamos huyendo de su presencia. Y si usted está huyendo de la presencia del Señor, déjeme decirle que el Señor le ordena que se presente delante de Él, porque usted tiene una conversación que Él quiere tener con usted. Es una orden. Si en estos momentos, mi hermana y mi hermano, si usted está alejada de Dios, Él te está pidiendo que te presentes. Pero tranquilo, tranquila, preséntese delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él no te va a condenar, ni te va a señalar. Él quiere que te presentes nuevamente delante de su presencia para restaurarte y para restaurar la relación que Él quiere tener con usted y con todos sus hijos. Él te ama, Él no te va a condenar, Él está dispuesto a restaurar. Él nunca te cerrará la puerta, Él nunca va a dejar de responder. Una invitación. Regresa a la presencia del Señor. Una invitación que está vigente para usted y para mí. Busque la presencia del Señor nuevamente si usted está alejado, porque ahí va a encontrar perdón, sanidad, restauración, renovación en cualquier aspecto de su vida. No quiero dejar por alto los 3 eventos que mucha gente predica con más frecuencia, los famosos 3 eventos que se dan, pero los 3 eventos básicamente es ocurre una manifestación de un viento recio, dicen en algunas versiones de la Biblia, dice que era un viento tan fuerte que partió la montaña y destrozó las rocas. Wow, imagínense qué clase de viento, destrozando rocas. Luego un terremoto, wow, un terremoto, y luego fuego. Pero el Señor decidió manifestar su presencia en un suave murmullo. Otras versiones dicen una brisa apacible. La palabra en hebreo es difícil de traducir, es algo imperceptible. Eso es lo que significa. Y esa es la forma en que Dios se va a manifestar en su vida. Muchas veces andamos pensando y buscando que el Señor se manifieste de una forma audible, o una forma que sea fácilmente visible, que sea una manifestación, y muchas veces decimos que sea una manifestación de poder, pero el Señor generalmente no actúa con esas cosas así tan extraordinarias, dramáticas y visibles, porque a Él le gusta hacerlo por medio de un murmullo. Esa es la forma en que el Señor trabaja con su vida y la mía, muchas veces imperceptible. Ojo. Y en el caso de Elías fue así. Casi no lo he podido detectar, porque no lo hizo el Señor con el terremoto ni con nada. Y usted y yo tenemos que entender esa gran verdad. Dios habla en la quietud. Él te va a llamar a que vuelvas a su presencia, y Él va a hablar en la quietud y en el silencio, con voz suave. Y para percibir esa voz suave, mi hermana y mi hermana, usted y yo requerimos una escucha atenta. Repito, una escucha atenta. Una disposición para estar en silencio. Una disposición para prestar atención al susurro. Dicho en otras palabras, no puedes estar distraída, afanado, afanada o enfocado en otra cosa. Y eso es muy fácil, mis hermanos y mis hermanas, porque vivimos en una vida tan acelerada
y pasamos en un puro corre-corre. Pero nosotros intencionalmente necesitamos buscar esos momentos de pacidad, esos momentos de silencio, esos momentos de quietud, donde podamos escuchar ese susurro de Dios al hablarnos. El Señor hoy a cada uno de nosotros nos está invitando, mi hermana y mi hermano, el Señor nos está invitando a estar y buscar los momentos de silencio ante Él y buscar su presencia en la quietud. Así que busca un lugar tranquilo, intencionalmente buscas un lugar tranquilo donde poder orar y hacer tus tiempos a solas con Dios. Retírate a un lugar solitario. Eso no fue lo que hizo Jesús. Los evangelios lo vemos, Lucas 5. El Señor buscaba lugares de quietud, lugares tranquilos, lugares solitarios. Aquieta tu cuerpo, mi hermano, mi hermana, aquieta tu cuerpo. Relájese. Siéntese en un lugar donde no tiene que estar viendo a ver si el niño o la niña está haciendo algo. Dígale al maridito que le cuide a la niña, para que usted pueda tener sus tiempos a solas con el Señor. Deje su celularcito por un ratito en una cajita. Póngale su celularcito un ratito en la cajita. No cuesta nada. Cierre la puerta. Dígale a la señora: vea, no me venga a decir nada, yo estoy en un momento a solas con mi Señor. Saque preocupaciones de su cabeza. Saque pensamientos que lo agobian. Preséntese delante del Señor. Regrese a su presencia, si es que está huyendo, o ha huido, o se ha alejado, como lo quiera hablar, como lo quiera decir. Y lo último que tenemos que considerar, lo aprendemos por medio de la vida del profeta Elías, es que Dios nos pide que retomemos nuestro llamado. Ojo con esto. No quiero dejar tampoco esta partecita así como de no verla, porque podría predicar 4 o 5 mensajes de este pasaje, pero es interesante porque les decía que Dios hace la misma pregunta 2 veces. Y Elías responde 2 veces lo mismo. Y como que no entendió. Y nosotros respondemos todo el tiempo lo mismo. Lo vamos a ver, vean qué interesante. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Las dos veces en el verso 10 y en el verso 14 de Primera de Reyes 19, responde lo mismo. Voy con el 14. Nada más, pero exactamente palabra y coma. Dice, él respondió: me consume mi amor por ti, Señor de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado los altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Qué interesante la posición del profeta, porque él hace un recuento de todo lo malo que le ha pasado. Una pura quejadera. Me consume el amor por ti, pero de aquí no está funcionando nada y tu pacto no está sirviendo y han derribado tus altares y me consume tu amor, Señor, pero aquí es una pura quejadera, una pura lágrima, Y el Señor le vuelve a preguntar, le vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué Elías, en ese recuento que le hace el Señor de lo que está pasando, por qué no le dice de los milagros que él ha hecho? ¿Por qué no le habla de su fidelidad? ¿Por qué no le habla de su amor? ¿De su cuidado? ¿Por qué no le habla del pancito caliente? ¿Por qué no le habla del increíble milagro que hizo en el Monte Carmelo? ¿Por qué no le habla de el momento cumbre donde venció a los 450 profetas de Baal? Vea, ni le da gracias. No le da gracias por haberle dado fuerzas y haberlo cuidado y haberle dado dormida, comida y bebida. Ahí yo no veo a Elías diciendo gloria al Señor por hacer descender fuego a tu altar. Nada de eso. Elías no reconoce la obra de Dios. Elías no reconoce los milagros de Dios. Elías no reconoce la compañía y presencia de Dios en su vida. Elías no reconoce que Dios ha suplido fielmente todas sus necesidades. Es lo que dice: Señor, estoy decepcionado y me quiero morir. Otra faceta de la vida del profeta Elías que nos refleja a usted y a mí en mucho.
Porque nosotros en nuestras subidas de Dios, Él nos llama y nosotros respondemos. Él nos ordena presentarnos delante de su presencia, pero hacemos una calca de lo que hizo Elías. Nos enfocamos en decirnos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos hace falta, todo lo que nos da temor, todo lo que nos inquieta, todo lo que sea. Y hacemos un repaso de solo lo malo y van quejas y van de todo. En lugar de hablar de los milagros que hizo el Señor. En lugar de hablar de dónde nos ha sacado. De que hasta ahora no nos ha faltado nada, que aquí estamos, que somos salvos, que nuestra vida no termina en estos años en esta tierra. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Ahora, cuando suceda eso, cuando nosotros somos llamados delante de la presencia del Señor y el Señor nos haga las preguntas claves, la pregunta del $1.500.000, Él no queda ahí, Él va a hacer algo más. Verso 15, lo que hizo con Elías lo va a hacer con nosotros. Verso 15 dice: el Señor le dijo: Elías, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram, y a Jehú, hijo de Misí, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Ahorita leemos el resto. ¿Qué le está diciendo el Señor a Elías? Vean, ni siquiera le respondió el montón de quejas, ¿verdad? No le dijo nada. Es que Elías, vea, le voy a decir algo, mi querido profeta y amigo. Yo no he terminado con usted. Elías, tu tarea no se ha terminado. Y te estoy pidiendo que la retomes. Y yo no he terminado con vos tampoco. Así que devuélvete de donde viniste, toma el camino de Damasco, necesito que vuelvas a servirme, y le pide 3 cosas que haga. Unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo. Lo que estaba llamado a hacer desde un principio. Cuando usted y yo huimos de la presencia del Señor, cuando usted y yo nos desviamos de nuestro llamado, nos desviamos de lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Elías: yo no he terminado contigo, no has terminado la tarea, quiero seguir haciendo la obra en ti y por medio de ti. No has terminado. Devuélvete por el camino a Damasco, tu camino a Damasco. Ya es hora. Porque no, yo repito, no vas a vivir en la comodidad del cuidado de Dios para siempre. Y ve otro detalle que no quiero dejar de pasar. Dios le ordena a Elías que retome su llamado, reafirma su llamado. Él quiere seguir usándolo. Pero a su vez le recuerda algo a Elías. Y le dice: Elías, vea, usted va a ser útil para mis propósitos. Yo te quiero usar. Yo quiero hacer más obras por medio de ti. Pero usted no es indispensable. Y no se crea doña toda envuelta en huevo. Porque a diferencia de lo que usted está diciendo, que solo usted queda como profeta, no se equivoque, mi amigo Elías, porque hay 7,000 profetas en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que no se la crea, papá. ¿Y qué aprendemos de esto? Dios entiende que usted y yo nos hemos alejado de Él. Dios entiende que somos débiles. Él será fiel a pesar de nuestra debilidad y nuestra insensatez de dejar su presencia. Él te va a proveer, a cuidar, no por lo que usted es, no por lo que yo soy,
por amor a su nombre, como vamos a ver en el Salmo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él su nombre no lo va a desprestigiar. Él es fiel, Él dice: yo soy un Dios fiel y por lo tanto voy a hacerlo con usted aunque usted no sea fiel conmigo, por amor a su nombre, por lo que es Él. Nos dará tiempo para renovarnos, pero a su debido tiempo, escuchen muy bien mi hermana y mi hermano, a su debido tiempo nos ordenará que nos presentemos delante de Él. Y nos llamará nuevamente a que retomemos nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestras tareas, nuestro llamado, nuestro propósito, como lo quiera llamar. Y al mismo tiempo, mi hermana, mi hermano, al mismo tiempo nos va a recordar a usted y a mí que no somos indispensables, ni usted ni yo, para su obra. Él seguirá sus propósitos, su plan y su voluntad, como la canción Contigo o Sin Ti. No la canto porque canto muy feo, pero es en inglés y todo, y así que puedo hacer un desastre, ¿verdad? Contigo o Sin Ti. Ojo. Voy para la aplicación personal y se las comparto. El Señor pudo haberme llamado a plantar esa iglesia. Me pudo haber puesto la señal más evidente de su deseo y su voluntad, que es aquí en Concepción y alrededores. Ha puesto a un grupo de hermanos y hermanas en Cristo, que son ustedes, a que compartan esta visión que nos ha dado, no solo a mí, a ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Puede haber hecho milagros como el de habernos dado este lugar para congregarnos y de tener más de 100 personas en grupos pequeños y de saber que nuestros jóvenes es un grupo que crece. Todo. Hasta nos puede dar una casa propia como anhelamos tener. Pero si yo no vuelvo a su presencia, si yo huyo y no vuelvo a su presencia, vendrá otro, porque no se trata de mí. Y vendrá otro a cumplir el propósito, porque Dios tiene el propósito de ir por esos perdidos que están en esta comunidad de Concepción alrededores. ¿Conmigo o sin mí? ¿Con juntos o sin juntos? Y esto tenemos que entenderlo, mi hermana, porque somos bendecidos y tenemos el privilegio de estar en el plan de Dios. ¿Sabe cuál es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? La salvación suya y mía. Eso es lo más importante. Tan importante que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí y por los miembros de esa comunidad. Lo más importante para Dios es la vida eterna de cada una de las personas que Él ha creado. Y nos invitó a usted y a mí para que participamos en lo más importante. ¿Qué es eso? En el plan de salvación. En llevar la buena noticia de salvación. Y por eso nuestro eslogan dice: luchando juntos por la fe del Evangelio. Ese Evangelio que tiene poder y es poder de Dios para salvar a todos aquellos que creen. Contigo o sin ti. Las 3 veces casi me animo a cantar la canción en inglés. Estamos. Nos ponemos de pie, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a compartir la cena del Señor. Le voy a pedir a Ale, Angie, Fabi, que nos dirijan en un momento de alabanza. Los chicos, por favor, si les pido algo, por favor, mis chicos, que se queden calladitos. He querido que los chicos se sigan bajando para que compartamos la cena del Señor todos juntos en familia, niños, jóvenes y nosotros los adultos. Así que cada uno de ustedes, por favor, posesionense con sus papás y tengamos el respeto debido.
La cena del Señor es una ordenanza. El Señor nos lo ha pedido que lo hagamos. Por eso lo hacemos en juntos una vez por mes. Lo hacemos los primeros sábados de cada mes. Y hoy es el momento de compartir. Y hemos querido, además de hacer la cena del Señor, compartir los alimentos al final. Hoy les pasé al grupo de WhatsApp. Los que están en el grupo de WhatsApp les pasé un pasaje bíblico que justifica eso que hacemos. La cena del Señor la hacemos porque nos lo pide, sí, claro, pero también porque nos recuerda su muerte, porque no se nos puede olvidar el sacrificio más grande que fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es un recordatorio para hacernos ver que no se nos olvide que va a volver. Es un recordatorio para decirnos que estamos unidos a Él. Gracias. Por eso en la Iglesia Católica le llaman la comunión, porque esto representa nuestra comunión con Él. Nos fortalece nuestra fe y nos mantiene firmes por la fe del Evangelio. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos tiene que mover. No excluye a nadie. La cena del Señor es para unirnos, no para separarnos. El único requisito que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que hacer es que nos examinemos, nos pongamos a cuentas antes de tomar la cena. 1 Corintios 11:28 dice: cada uno debe examinarse antes de tomar el pan y beber de la copa. Así que esta canción va a ser un momento para examinarnos. Y mientras nuestros hermanos y hermanas de servicio nos reparten los elementos, vamos a cantar, vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y vamos a orarle a Él por medio de la música y nos vamos a poner a cuentas. Señor, estamos un grupo de tus hijos delante de tu presencia, porque eres un Dios presente. Hoy venimos a hacer lo que tú nos pediste hacer a todos los discípulos, aquellos que ya vivieron, los que estamos, y también aquellos que han de venir, que han de creer, a recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ya no celebramos la Pascua con aquel cordero que representaba el sacrificio repetitivo por el perdón de los pecados, una y otra vez, uno y otro cordero. No, ahora celebramos la cena del Señor en el nuevo pacto, donde tú, Señor, Cordero perfecto, fuiste sacrificado una única vez, suficiente para el perdón de todos los que han existido
los que ahora estamos vivos y los que han de venir. Porque tu sacrificio fue perfecto y suficiente, Señor. Y eso es lo que nos vamos a recordar hoy. Tu palabra dice que la noche que fuiste traicionado, tomaste el pancito, lo partiste, lo bendijiste, y después de dar gracias dijiste: este pan representa mi cuerpo, que por ustedes entrego. Que no se les olvide, hagan esto en memoria mía. Y ahora estamos haciendo en memoria tuya, Señor, y comemos el pan en memoria de tu nombre. De la misma manera, Señor, que recordamos cómo tu cuerpo fue molido, atravesado, tomamos la copa. Esta copa representa tu sangre. Es la copa del nuevo pacto. Y cada vez que nosotros tomamos el tiempo para celebrar la cena, Señor, tomamos esta copita y nos recordamos que tu sangre fue derramada totalmente, Señor, para la salvación de todo el mundo, pero la mía en especial. Es donde vengo en reflexión, Señor, de que yo tenía que estar ahí, no tú. Bebemos esta copa, Señor, en memoria de ti, entendiendo que proclamamos tu muerte, tu resurrección y tu segunda venida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús creemos eso. Tomamos de la copa. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has transmitido el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta serie sea de muchísimo provecho, de muchísima edificación para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, tu protección, tu fidelidad, el tiempo que tú nos das, Señor. Pero también consciente, Señor, que nos estás pidiendo y ordenando que nos presentemos delante de tu presencia nuevamente y que retomemos el camino que nos has marcado. Gracias, Señor, por esta familia que tenemos. De mi parte yo la bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama bendiciones sobrenaturales sobre esta tu iglesia, que es tuya, es tu novia, y que estás preparando, Señor, para tu regreso. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que nos cubras y nos lleves de vuelta en paz, en tranquilidad para nuestras casas. Te oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Y tu iglesia dice: amén, amén, amén. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas.